Hola, hola, gusto en saludarte, Pilar, y a todos. Bueno, qué bueno que todos sigan conectados. De verdad que es una gran motivación para el grupo, el alto volumen de asistentes, la alta calidad de los mismos, sus participaciones y estas discusiones tan enriquecedoras que se han venido dando. Así que con mucha motivación vamos a hacer esta respuesta a esta pregunta que nos plantearon de qué pacientes deberíamos trasplantar en primera línea como consolidación en linfomas de células T agresivos. Es una pregunta bastante específica, pero a la cual para los 20 minutos que tenemos y que esperamos cumplir a cabalidad con el tiempo, vamos a dar una respuesta muy concreta porque la hemos venido pensando desde hace rato, la verdad. Es algo a lo que le hemos venido trabajando. Es así como con la participación de mis grandes amigos, Juan Alejandro Espina, el doctor Humberto Martínez, el doctor Leonardo Enciso, que ustedes conocen. Este tema lo hemos venido trabajando ya desde hace muchos años, como van a ver en estos minutos, y todo ese tiempo que hemos venido debatiendo este tema y que agradezco pues todos estos años de trabajo que hemos tenido en conjunto debatiendo alrededor de esto, ha llevado a que nos sentemos el año pasado a reflexionarlo, a sentarlo y a ponerlo en concreto en un libro que editó el doctor O'Connor, con representación también de Asia y de Italia, dedicado al linfoma de células T periférica, y el capítulo puntual pues, que nos asignaron a nosotros fue específicamente este, ¿no? El papel de los trasplantes en los linfomas de células T periférico, y en realidad el mensaje que les queremos dejar con el doctor Ospina, con el doctor Martínez, con el doctor Enciso, en realidad son estos los mensajes que nosotros quisiéramos que quedaran de estos 20 minuticos de nuestra actividad. Sé que es maluco leer esto de la diapositiva, pero es que estos son los mensajes que queremos que queden, y aunque deberían estar al final, quiero que los dejemos claros desde ya, y yo procedo paso siguiente a explicarles por qué decidimos escribir estos mensajes. Entonces, en realidad, lo más importante en la primera línea de estos linfomas de células T periférico es la respuesta que tengan al tratamiento. Cuando fallan a ese régimen de inducción primario, eso es de mal pronóstico para estos pacientes, tienen bajas tasas de supervivencia, independientemente de que se le haga después el trasplante. Entonces, eso es un concepto que hay que tener muy claro y que ya voy a tratar de asentarles con la siguiente información. Por tanto, y esto pues aunque lo escribimos el año pasado, no ha salido nada nuevo, diferente que nos haga como cambiar de opinión en este año. En ese contexto de ideas, el trasplante autólogo y tampoco el halogénico, ya verán, tiene un papel definitivo donde se deba recomendar, digamos, en forma taxativa para todos los pacientes con respuesta completa a una terapia de rescate, y ya vamos a ver por qué. Por tanto, queda todavía un vacío del conocimiento para esos pacientes, y nuestra invitación es a que sigan, lo sigamos teniendo en cuenta en nuestros registros del grupo GEL, lo sigamos incluyendo en estudios clínicos para tratar de que busquemos la mejor opción de tratamiento para estos pacientes. Habiendo dejado claro que ese es el mensaje que queremos transmitir, les vamos a explicar por qué. Y la verdad vale la pena porque a esto le botamos bastante escape y tiempo para decir estas conclusiones. Entonces, lo primero, y vieron que uno de los mensajes a llevar a casa era pues que no había evidencia suficiente. Y no es que no hayan publicaciones, publicaciones sí hay varias, como van a ver. Lo que pasa es que cuando uno las pasa por herramientas de revisión de sesgos, tienen riesgos de sesgos importantes y datos de muchas veces incompletos. Entonces, eso es una situación. Entonces, voy a mostrar que hay algunos factores pronósticos
que sí afectan las curvas de supervivencia de estos pacientes con linfomas de células T periférico, para que sirvan de comparación cuando les muestre la gráfica del trasplante, cómo el trasplante no afecta como tal esa supervivencia. Entonces empecemos con algo que no tiene mucho que ver, es el tiempo. Los que se tratábamos antes del 2010 con otras medidas de soporte y con otras tecnologías tienen peor supervivencia que aquellos que se tratan del 2010 para adelante. Y eso tiene un claro impacto en la sobrevida. Los nuevos agentes, llámese brentuximab para CD30 positivo, los inhibidores de histona de acetilasa, el pralatrexate, esos nuevos agentes, monoagente, tienen un impacto sobre la supervivencia diferente a los que no son esos nuevos monoagentes. Situación que expresamos, digamos, ampliamente en el simposio del mediodía, ¿verdad? O sea, hay cosas que sí han demostrado impacto, pero cuando uno llega al trasplante, y van a ver que no es esta la única fuente, ya les voy a mostrar otras para que el concepto quede consolidado. En esta fuente, por ejemplo, que nos pareció de las más importantes, aquellos pacientes que se dejan en observación activa, que es la línea negra continua, versus aquellos que se le consolidan con un trasplante autólogo, no hay diferencia. No hay diferencia en esos pacientes, los datos, la P no es para nada significativa en estas diferencias. Cuando empiezan a hacer análisis por subgrupo para tratar de encontrar qué paciente se podría beneficiar, antes de que yo les mostrara esta gráfica, si tuviera el tiempo de ponerles una encuesta, probable muchos tendrían una tendencia, digamos, muy lógica a pensar que a quien más se beneficiaría del trasplante son a los de peor pronóstico. Pero no, como no es una variable de gran peso en modular la fisiopatología tan compleja de estos linfomas de células T periféricas, resulta que a quienes de pronto les cabría algún beneficio, pues digamos por análisis epidemiológico, esto no es una recomendación clínica y por eso no lo dejamos redactado así en las conclusiones de nuestro capítulo. Estadísticamente tendrían un mayor beneficio de ese trasplante aquellos que tienen PIT menores, es decir, que sus variables de riesgo clínico y paraclínico pues son menores, pero allí claramente está el sesgo que de por sí esos pacientes van a tener una evolución más favorable. Por eso la conclusión es que no es el efecto del trasplante el que beneficia estos subgrupos, sino que es el efecto de sus otras variables clínicas y paraclínicas que jalona este análisis por subgrupos. Miramos ya como tal, porque la pregunta que me plantearon para estos 20 minutos era sobre linfomas T agresivos en general. Si quisiéramos mirar el subgrupo de los angioinmunoblásticos, poniéndolo un poco aparte de los otros PTCL mostrados en las diapositivas anteriores, pues las referencias bibliográficas sí tienen una representación de estos angioinmunoblásticos. Aquí tenemos referencias donde esa participación va en el 19%, 25%, acá 19% exclusivamente es como angioinmunoblástico, aquí vemos otro 46%, y vemos que las curvas de sobrevida, digamos, son como similares a lo reportado para PTCL, con tasas de sobrevida global que al año 3 de cada 4 van a estar vivos, a los 2 años 2 de cada 3 van a estar vivos, a los 3 años va bajando al 60% y ya llega a 5 años con un 52%. Entonces pareciera, cuando uno mira un solo brazo, que este trasplante pudiera tener un papel, pero cuando uno lo ve en comparativo, si el trasplante fue el que le aportó esa sobrevida, pues ya les hemos ido mostrando, digamos, en una forma anticipada que no pareciera ser el factor determinante. Y como la pregunta que se nos había planteado era trasplantar en general en primera línea, es decir, no estaba sesgado a decir si era autólogo o alogénico, pues procedo a mostrarles un poco de lo que investigamos de alogénico
y ese capítulo que seguía en el texto editado por el doctor O'Connor, inmediatamente después de nuestro capítulo estaba el trasplante halogénico, también por autores bastante reconocidos de Milán, en Italia, y ellos agruparon toda esta información respecto al papel halogénico, y ustedes pueden ver, aquí vemos los pacientes trasplantados con autólogo y aquí a los trasplantados con halogénico, y ven que supervivencia libre a los 4 años es 70 y 70, o sea, no hubo diferencias entre si era autólogo o halogénico. Sí, su sobrevida global parecía mostrar una diferencia, pero cuando uno mira otras series, estas diferencias no quedan tan claras y no alcanzan un poder estadísticamente significativo. Y acá le doy todo el crédito a mi gran amigo, al doctor Ospina, que, como les decía, esto lo venimos trabajando desde hace años. Esta presentación se construyó para el 2020. Me hubiera gustado mucho que él estuviera acá para compartírsela, pero está ocupado en algunos compromisos familiares, y por eso yo, obviamente con el permiso de él, les comparto esto que nosotros veníamos reflexionando en el TISEL Forum desde años atrás y que consolidamos en el artículo que ustedes vieron, y era la fuente que nos llevó a las conclusiones. Entonces nos ayuda a dilucidar por qué escribimos lo que escribimos en ese capítulo. Obviamente para el capítulo escogimos las series más representativas, pero en realidad la fuente bibliográfica de donde uno puede tomar para estudiar esto, pregunta del trasplante en linfoma de células T periférica, es un poco más larga, solo que estos no los incluimos en el capítulo porque tenían más sesgos, pero no difieren de los que sí incluimos. Miren que las tasas de sobrevida libre de progresión rondan por ahí entre el 30 y el 50%, y las sobrevidas globales rondan por ahí entre el 45 y el 55% en las diferentes series que ustedes revisan allí, con los sesgos que ya les habíamos comunicado en este sentido. Y cuando uno extiende el análisis por subgrupos, incluyendo estos artículos adicionales que les mostré, miren que comparando el trasplante versus la quimioterapia, no alcanza a haber una diferencia significativa en que el trasplante sea el diferencial. Y ya les habíamos mostrado cómo parecieran beneficiarse los subgrupos con menor PIT. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Este tipo de gráficas fueron las que generaron la confusión que nos llevó probablemente a que tengamos esta conferencia hoy, y es el pensar que el trasplante transforma, aportando en una forma mayoritaria a la sobrevida y a las expectativas de un paciente con linfoma de células T periférico, porque quien mira esta gráfica en forma desprevenida dice, uy, a los trasplantados les va mucho mejor que a los no trasplantados, pero lo que hay que mirar es por qué esas curvas se están distanciando de esa manera. Y cuando uno empieza a tratar de dar esa respuesta que mostró esto en estudios como este, que no tuvieron un comparador, entonces tenemos que ir a otras fuentes que traten de confirmar lo que este estudio trataba de sugerir, y entonces uno empieza a entrar en detalle en el análisis multivariado que está detrás de esa distanciamiento de esas dos curvas. Entonces empieza uno a ver que hay otras variables que tienen mucha influencia. El subtipo histológico tiene una clara influencia, no podemos meter todo en un mismo costal. No se puede incluir el subtipo ALK positivo en el mismo costal, porque él de por sí, por su inmunofenotipo, por su carga genética, tiene un mejor pronóstico. Entonces, claro, si metemos en ese costal del trasplante pacientes ALK positivos, pues van a jalonar la curva, haciéndola ver más favorable. Entonces hay que quitar ese sesgo. Cuando quitamos ese tipo de sesgos de ese análisis, empezamos a ver estudios que, aunque pequeños, se hicieron la pregunta clave.
¿Es el trasplante lo que estaba impactando en la respuesta o era lo que estaba detrás? ¿Y qué era lo que estaba detrás? Pues que aquel que estábamos llevando al trasplante era el paciente que estaba en respuesta completa. Y aquí ustedes ven que aquellos que tienen respuestas completas son los que tienen curvas de sobrevida claramente muy superiores. Y esta es una gráfica supremamente clave para concluirles lo que les estoy diciendo en este momento. Y es que ambos curvas han sido trasplantados con trasplante autólogo. La curva de arriba con respuesta completa y el de abajo no fue también trasplantado, pero no tenía respuesta completa. Entonces, no es el trasplante lo que generó el impacto en el paciente, en el grupo de pacientes, sino la respuesta completa que tuvo, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Es la respuesta completa al gran determinante. Sin embargo, este era un estudio pequeño de 40 pacientes y habría que llenarnos de más motivos. Si seguimos investigando en esa misma tónica y ya pasamos a un estudio un poco más robusto de 131 casos, que 131 casos para pacientes con linfoma de células T, ustedes saben que es un número ya significativo, donde 90 fueron trasplantados con autólogo y 41 con halogénico. Empezamos a ver ya con un grupo más grande que sí estaban por el camino correcto los anteriores investigadores y que es la respuesta completa en rojo y naranja, el gran determinante de la sobrevida de estos pacientes. Es la refractariedad a las terapias lo que conlleva el peor pronóstico, es decir, que no es el trasplante el que estaba generando esto. Entonces, como la hipótesis va cobrando mayor fuerza, entonces ya se plantean estudios donde colocan en un brazo los pacientes que se van a trasplantar y en otro brazo los que no se van a trasplantar. Entonces ya tenemos un comparador dentro del mismo estudio y esos estudios que tuvieron esa pregunta así de clara y colocaron un comparador, no como el primer estudio que no tenía comparador, cuando sí hay un comparador de por medio, ¿qué pasa con el trasplante? Ya no tiene significancia estadística, un hazard ratio de 1, un intervalo de confianza que lo sobrepasa, con una P que para nada es estadístico, ni en sobrevida libre de progresión, ni en sobrevida global. No es el trasplante, que sí es muy significativo, más significativo que todas las otras variables, más significativo que los síntomas B, que la histología, que la edad, que el sexo, incluso hasta que el IPI, es la respuesta a la inducción. Quienes tienen respuesta completa, ¿sí? Tienen un mejor desenlace en ese sentido. Bien, aquí, y eso que acá lo estamos comparando con respuesta parcial. Aquí la lectura sería aquellos que obtienen respuesta parcial, en vez de obtener respuesta completa, tienen 1.8 veces más probabilidad de progresar y 2 veces más probabilidad de morir que aquellos que obtuvieron respuesta completa. Y es el determinante principal, entonces, en este sentido. Y aquí ustedes ven la curva entonces para comparar esto entre quienes tuvieron la respuesta y tenían el trasplante y no tenían el trasplante, no había ninguna diferencia en las curvas en este sentido. Entonces, quienes tienen respuesta completa, ya sea que se trasplanten con autólogo o ya sea que se trasplanten con halogénico, no les va a aportar porque el determinante fue la respuesta completa. Fue la respuesta completa lo que generó ese resultado. Por eso, teniendo muy claro eso, no quiere decir que el trasplante vaya a desaparecer por completo dentro de nuestras mesas de discusión, dentro de nuestras juntas de tumores, sino que debemos ponderarle exactamente el beneficio que da. Entonces, no estaría mal en poner sobre la mesa de discusión en un paciente que tenga respuesta parcial al tratamiento, que ya sabemos que es un determinante de mal pronóstico, pensar en consolidarlo, pero ya de por sí, y ahí es donde viene el elemento difícil de diferenciar en los estudios, a ese paciente le va a ir de por sí peor por solo no haber tenido una respuesta no completa. Entonces, esa es la justa medida que le deberíamos dar a esta intervención.
en este sentido, sin que exista ninguna diferencia entre halogénico y autólogo, como ya lo hemos mostrado en otras referencias bibliográficas. Es así como los estudios que se hacen esta pregunta en este sentido, pues coinciden en mostrar que la respuesta completa, los que tienen esa importante connotación, y que no es el trasplante en la consolidación lo que genera un beneficio estadístico. Miren que el hazard ratio, nuevamente en otra referencia, muestra que aquellos que tienen respuesta al tratamiento, en esa primera respuesta completa, da lo mismo consolidarlos que hacer una estrategia de wash and wait en este sentido, como pueden ustedes ver, que pesan más el criterio, por ejemplo, de IPIO, sus criterios clínicos o paraclínicos, como determinantes de qué va a pasar con esos pacientes después de la respuesta completa. Entonces, aquí ustedes ven una referencia más, esta de la Universidad de Pensilvania, que nos muestra que el trasplante autólogo versus la observación no tienen diferencia en esa consolidación después de la primera respuesta completa, y es por eso que así lo dejamos escrito en este sentido, y que es cierto tanto para PTCL no especificado, como para el angioinmunoblástico, como para el ALK negativo, donde el principal determinante es tener la respuesta completa, como lo podemos ver aquí ya en las gráficas agrupadas de ese estudio, donde la respuesta completa es el principal determinante. Y en el halogénico, pues hay toda esta bibliografía que por tiempo no podemos entrar a detallar, pero que la conclusión es la que ya les mostramos después de hacer el análisis de sesgos y de la calidad de la data. Pues la conclusión es la que les mostramos, que no tiene diferencia con el autólogo, pero sí, y por eso quise dejar esta diapositiva, no podrá tener mayor implicación en la eficacia pensar en ese halogénico, pero sí nos aumentan las tasas de muerte. Y en este estudio, por ejemplo, una mortalidad relacionada a trasplante al año de 1 de cada 5 de nuestros pacientes se vuelve muy significativo, y una razón para no considerar el halogénico en la consolidación en la primera línea, en esa primera respuesta de nuestros pacientes. Espero haber cumplido allí con el tiempo, lo que me pasé un minuto nomás, así que muchas gracias, y quedo atento a si algo más podemos aportar. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, Henry. Excelente presentación. Y bueno, era como lo que todos temíamos, que, que realmente el trasplantar no aportaba grandes beneficios a nuestros pacientes. Pero no sé cuál es tu sensación en la práctica habitual, porque mi sensación es que en la práctica habitual sí se tiende a llevar a trasplante a estos pacientes. No sé si viste algún trabajo de la vida real. Sí, la verdad es que hay varios de los estudios que mostramos, digamos, reunían algunos datos, pues, que eran estudios clínicos, los que mostramos con comparador, y los que vieron que eran como de un solo brazo, generalmente eran como cortes retrospectivas, algo equivalente digamos, una experiencia en vida real. Pero para contestarte, digamos, en la práctica, habrán grupos que de pronto se dejaron guiar por esas primeras publicaciones, que dejaban la sensación de que era el trasplante el que estaba aportando de una manera significativa. Y en la práctica para ellos pues puede ser un poco más habitual. Pero para grupos, digamos, que ya se han tomado el tiempo de decantar esta información y saber qué es la respuesta completa al principal determinante, no quiere decir que haya desaparecido el trasplante a consideración en esos pacientes. ¿Qué se está haciendo en la práctica? Entonces, se mira si el paciente obtuvo respuesta completa, y si no tiene ningún otro determinante de alto riesgo, probablemente sea un paciente candidato para dejar en observación. Si tiene respuesta completa y tiene variables de muy alto riesgo, podría entrar a considerar
paciente que casi siempre el grupo de trasplantes no se termina animando porque cualquier cosa que le aumente el riesgo ante un beneficio pequeño generalmente lo deja de hacer candidato. En la práctica real, ¿quiénes son los que en este momento más están llegando a trasplante? Por lo menos, digamos, en las discusiones que yo he tenido oportunidad de participar, esos que tienen respuesta parcial, que no son totalmente refractarios, que algo respondieron al tratamiento, pero que definitivamente todavía hay algo de enfermedad. Es muy difícil quedarse de brazos cruzados frente a ese tipo de pacientes. Se trata de brindarle algún rescate que le mejore la respuesta y no habiendo nada mejor de momento, conscientes de que el trasplante no va a ser un gran transformador, pero como estamos a un caso que ya sabemos con nota alto riesgo, terminamos llevando a ese paciente a trasplantes si las condiciones lo permiten. Ese sería como el contexto que yo le veo en la práctica. No sé si quieras que profundicemos hacia algún punto en particular de esto. Hay algunas preguntas en el chat, te las voy a leer, mira. Sí. Preguntan si conocen el perfil genómico de los linfomas T periféricos que requieren trasplante. Si hay algo de eso. Pues sí hay algunas publicaciones donde se muestra que es independiente las variables genéticas de mal pronóstico que las variables clínicas, y hay una correlación directa entre algunas alteraciones genómicas y la posibilidad de obtener respuesta completa. Es decir, estamos encontrando lo que subyace a ese efecto favorable que muestra la respuesta completa. Entonces, ¿cuál debe ser el futuro? Todavía no es el presente, pero ¿cuál debe ser el futuro? Encontrar cuáles son esos determinantes genéticos que permitan dar tratamientos de cierta manera personalizados que pues, nos permita predecir desde antes de probar por ensayo y error que demos tratamientos que sí nos lleven a respuesta completa. Entonces, las investigaciones que se están haciendo y que se vienen es evaluemos genómicamente y coloquemos tratamientos, digamos, de forma predictiva, orientados por esta medicina personalizada que nos abren los paneles genómicos, para que tengamos mayor tasas de respuestas completas, porque les vamos a dar directamente al blanco que el genoma nos está mostrando. Y por eso, convencidos de eso, digamos, en Colombia, particular, pues para contarte de lo que yo estoy enterado ya de forma directa, el Instituto Nacional de Cancerología, el liderazgo de Juan Alejandro, ya, digamos, estamos en todo un panel genómico para poder ofertar esto a nuestros pacientes en la práctica diaria, para poder, a través de panel genómico, orientar mejor estos tratamientos. No sé si con eso contestamos a la pregunta que nos hicieron. De todas maneras, yo creo que es algo futuro. Mira, otro comentario. Hablan si en tu experiencia han podido replicar la buena evolución que tienen los linfomas ALK positivos, como para decir que no deberían ir a trasplante. Porque aquí comenta la doctora Serena Rangel que a ellos no les ha ido muy bien. Si es que pueden replicar esa buena experiencia que, o sea, el mejor pronóstico y mejor desenlace de estos tipos de linfomas. La verdad, en nuestros La verdad. pacientes sí nos ha ido bien cuando son ALK positivos, o sea que yo podría decir que se ajustan a eso en la práctica personal. Y en las datas que hemos recopilado de GEL, que el doctor Malpica nos puede ampliar al respecto de los últimos análisis, pero ya con más de 1000 casos registrados de Latinoamérica, las curvas para ALK definitivamente sí parecen que en nuestra región se correlacionan con lo que mencionan el resto de publicaciones acerca de la evolución favorable de ALK, es decir, que
mi percepción personal y lo que hemos recabado de la información latinoamericana, que ya es bastante robusta, para ASH, este trabajo de linfomas T, pues ha ganado premio en ASH porque es probablemente una de las series más grandes en el mundo que abordan esta situación. Entonces sí vamos viendo que esta data sí se correlaciona con nuestra realidad latinoamericana, entonces podemos ya con suficiente argumento contestar que sí encontramos correlación en esto. Perfecto. Bueno, en vista del tiempo, le damos las gracias, doctor Hidrobo, como siempre, excelente. Ponencia y muy interesante el tema y ojalá que nuevas investigaciones y resultados a futuro nos den más luz. Claro que sí, ahí alcancé a leer el mensaje de Germán, sugiriendo que como grupo GEL tratemos de aportar más evidencia a esto que nos tiene estancados y claro que sí, Germán, esa es la tarea que entre todos como grupo jalonemos a dar este tipo de respuestas y estamos a la tarea desde nuestro proyecto ELA, la epidemiología de los latinoamericana de los linfomas, donde o sea, estamos convencidos que conociendo la parte molecular que subyace, vamos a dar mejores orientaciones a las terapéuticas y con toda esta data registrada de linfomas T, pues seguro seguiremos trabajando en encontrarle avances a esta situación. Así que cuenta con eso, Germán, y todos que de la mano juntos lo vamos a poder lograr.